Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Reciba un saludo y un abrazo de todos nosotros desde el Centro de Fe, Esperanza y Amor en Bugambilias. Y deseamos que se encuentre usted bien con todos los suyos. Quiero decirle que cada uno de ustedes son muy importantes para nuestra vida y hemos estado orando por cada una de sus vidas, por cada una de sus familias y que Dios prospere el trabajo y la obra de sus manos. Y agradecemos a Dios hasta este momento porque Él ha sido bueno y ha sido fiel. Se ha cumplido lo que dice la Escritura, que podemos escondernos en las grietas de la roca, de la peña, que son las llagas del Señor Jesucristo para ser sanados, curados física, espiritualmente, mentalmente y emocionalmente en nuestra vida y podamos seguir victoriosos y firmes en el Señor. Y yo le doy gracias a Dios por este nuevo día, porque cada día que nosotros tenemos nuevamente, dice la Biblia que son nuevas sus misericordias cada mañana y es una oportunidad para que nosotros podamos honrar y glorificar el nombre del Señor en todo lo que nosotros hagamos. Y en esta mañana, antes de que comencemos, amado hermano, yo quiero invitarle a que oremos al Señor y pidamos a Dios por dos personas, ¿verdad? Anoche platicaba con el familiar de Ana María Calderón Pizano y ella había tenido COVID, tenía problemas también de azúcar en su sangre y gracias a Dios se ha estabilizado su situación. Todavía hay algunos malestares. Ayer le dio nuevamente un intenso dolor de cabeza, pero creemos que el Señor va a obrar. Ella agradece las oraciones que hemos estado haciendo por su vida y creemos, hermano, que Dios le va a permitir levantarse y buscar al Señor con todo su corazón. Y también vamos a orar por nuestra hermana Erika Castellanos Carreto, que también estaba pasando por un momento de enfermedad, ¿verdad? Y vamos a creer que el Señor le va a dar la victoria. El día de mañana va a recoger sus estudios y vamos a creer que el Espíritu Santo va a darle la victoria, que su cuerpo y su alma van a ser fortalecidos. Y yo quiero invitarle a que oremos, ahí le van a aparecer en la esa oración en nuestras vidas, esa parte, Señor, de ser intercesores, de clamar delante de ti para que los milagros sucedan en medio de nuestros tiempos y la gente pueda ver y pueda palpar, Señor, el poder de Dios en la vida de su pueblo. Te damos gracias y declaramos bendición con todo nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y el día de hoy yo quiero hablar sobre un tema que le hemos titulado Las labores del sacerdote. Usted y yo, hermano, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que somos sacerdotes, somos reyes del Dios Todopoderoso. Y el libro de Pedro, que somos reyes y sacerdotes, hermano, creados para poder glorificar y exaltar el nombre del Señor, pero también para demostrarle a las personas que nuestro Dios está vivo y que Él vive dentro de nuestros corazones y que nuestras obras y nuestros caminos testifican del Dios que habita dentro de nosotros y que nosotros queremos mostrárselo. Por eso hoy el tema que yo quiero tocar es las labores del sacerdote, todo lo que el sacerdote tenía que hacer en el templo y cada uno de nosotros vamos a aprenderlo en esta mañana. Y quisiera que primeramente viéramos el primer versículo, primer libro de los Corintios, capítulo 3, verso 16, y que podamos meditar en esta palabra. El apóstol Pablo llegó a la iglesia de los Corintios y dice la Biblia que, hermano, había un desorden en la vida de este pueblo. Dice que era un pueblo, hermano, que había tenido la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Dice que había profecías, sanidades, hablaban en lenguas, había interpretación de lenguas, milagros, maravillas.
Dice la Biblia que era una iglesia pudiente, era una iglesia económicamente muy fuerte, pero dice la Escritura que la vida de ellos dejaba mucho que desear y mucho que decir. Ellos decían una cosa con sus bocas, pero realmente sus vidas decían todo lo contrario, porque había celos, envidias, pleitos entre ellos. Entonces nos damos cuenta que el templo de ellos estaba sucio. La Biblia dice que cuando Pablo llegó y vio las actitudes de todos ellos, comenzó a enseñarles cuáles son las verdaderas características que debe tener la iglesia de Jesucristo. Y entonces les enseñó que lo que es más importante no son los dones que puedan fluir a través de una persona o el ministerio que una persona pueda tener, sino las actitudes y el estilo de vida que las personas lleven. Porque la Biblia nos dice con mucha claridad, hermano, que en aquel día, en el día final, muchos le dirán al Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Y dice la Biblia que las palabras literales del Señor van a ser, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces nosotros entendemos que no son nuestras obras, nuestros dones o ministerios los que nos van a llevar a la eternidad con el Señor, sino la pureza de nuestras obras y de nuestros caminos. Por eso, hermano, vamos a leer esta escritura que dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Nuevamente dice, ¿no sabéis que son ustedes el templo de Dios y el Espíritu de Dios, la presencia de Dios habita dentro de vosotros? El apóstol Pablo les estaba confrontando y diciendo que el templo de Dios no es el edificio, sino que el templo de Dios es la vida, el cuerpo de cada creyente, y que precisamente por ser el templo de Dios debemos limpiar nuestra vida para que seamos agradables y de olor grato delante de la presencia del Señor. Por eso yo quiero que hagamos una oración y que usted no esté pensando en el templo físico, en el templo que es el edificio, sino que piense en el templo como su propio cuerpo, la vida que usted lleva delante del Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por la vida que tú nos has concedido, por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos levantamos con nuevas fuerzas, creyendo que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y en esta hora te pedimos que tú nos enseñes a través de tu palabra, que nos instruyas, que alumbres, Señor, nuestro entendimiento, para que todas aquellas cosas que no deben existir en nuestras vidas las echemos, las arranquemos y las desechemos de nuestra vida, y que podamos poner, Señor, en cada uno de nuestros corazones esa obediencia a tu palabra, Señor, para que se haga real, se materialice y podamos ver tu poder, Señor, en medio de nuestras vidas. Guíanos a la verdad y a la justicia, y, Señor, todo espíritu de estupor, todo espíritu, Señor, Dios mío, de distracción, de cansancio, Señor, lo atamos y lo echamos fuera de nuestra vida, y te pedimos que nos permitas entendimiento para poder, Señor, no solamente escuchar, sino poner por obra tu palabra. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. El apóstol Pablo nos habla acerca, hermano, de la importancia de saber con claridad que el templo de Dios no es el lugar físico donde nos congregamos para alabar y glorificar el nombre del Señor, sino que el templo de Dios, hermano, realmente es nuestra vida, nuestro cuerpo, y todo lo que nosotros hagamos va a determinar si este cuerpo o este templo está limpio o está sucio. El libro de Ezequiel capítulo 8 versos 5 al 11, solamente te doy la cita. El libro de Ezequiel capítulo 8 versículo al 11, la Biblia nos enseña que en el tiempo de Ezequiel, hermano, el templo de Dios había sido contaminado por la blasfemia y la idolatría, y no venía solamente del pueblo, sino de los sacerdotes y de los ancianos. Dice la Biblia que el Señor tomó a Daniel, hermano, en el espíritu, y dice que lo llevó al templo, y dice que le permitió ver en esta visión, en la entrada del templo, la entrada principal donde estaba el altar de los holocaustos. Dice la Biblia que en esa parte, hermano, lo llevó, y dice que lo dejó ver una estatua que estaba al lado derecho, y dice la escritura que esta estatua se llamaba el provocador de celos. Dice la Biblia que esta estatua, hermano, era la imagen de Astarte, la diosa cananea, que también en otras culturas es conocida como Ishtar, conocida como Venus, conocida como Acera. Dice que
hermano, un rey llamado Manasés, un siglo antes del tiempo de Ezequiel. Dice que era un rey perverso, un rey idólatra, desobediente al Señor. Y dice la Biblia que este hombre erigió o levantó esa estatua, la mandó a hacer y la puso en el templo del Señor, blasfemando y retando a la santidad de Dios. Y dice la Biblia que fue lo que Dios le mostró y le dijo, mira lo que hay en el templo. No está mi gloria, no buscan mi nombre, sino lo que ellos buscan es la idolatría para que ellos alimenten solamente sus pasiones y lo que ellos desean. Pero después dice la Biblia, hermano, que esta diosa no solamente era una diosa, hermano, idólatra, perversa, sino dice que era conocida como la esposa de Baal, el príncipe de un grupo o una jerarquía de demonios. Entonces nos damos cuenta que el poder o, hermano, la influencia de esa potestad era realmente, hermano, de las cabezas más grandes de todo el reino de los demonios. Entonces nos damos cuenta cada uno de nosotros que, hermano, el pueblo se había contaminado, el templo de Dios, no solamente el de sus corazones, el de sus cuerpos, sino el templo literal había sido contaminado. La Biblia dice que cuando Josías subió al trono como rey, dice la Biblia que mandó a quemar la estatua de acera. Dice que en ese tiempo también habían puesto una estatua, hermano, de acera en el templo, y dice que él la mandó a quemar, a destruir completamente para que no compartiera la gloria del Señor. Y dice la Biblia que entonces en ese momento el pueblo fue prosperado y bendecido porque su corazón estaba inclinado a buscar al Señor. Pero dice la Biblia que el sucesor de este rey se llamaba Sedequías. Y dice la Biblia que el corazón de Sedequías no era igual al de su padre Josías. Dice que era un hombre malo, un hombre perverso, que volvió, hermano, a levantar esta estatua para darle gloria y adoración. Por eso nosotros nos damos cuenta, hermano, cómo dice la Biblia que Ezequiel fue llevado al templo y le trajo una revelación. Y de la misma manera, en esta mañana, hermano, la intención de esta enseñanza es que tú puedas tener una visión y preguntarte, ¿cómo se encuentra mi alma? No habrá ídolos en mi alma, no habré contaminado mi alma con alguna cosa que yo dejé que aconteciera en mis caminos, en mis obras. Dice la Biblia que la revelación de Dios es la única que nos puede mostrar el estado de nuestra alma, la condición de nuestros corazones y de nuestros caminos. Por eso nosotros, hermano, debemos tener muy claro que debemos pedirle a Dios que nos revele el estado de nuestro corazón. Dice la Escritura también en el mismo capítulo que vimos de Ezequiel, dice que lo llevó, hermano, después a un costado del templo y dice la Biblia que le dijo, cava en la pared, haz un hoyo en la pared. Y dice la Escritura que cuando obedeció, dice que empezó, hermano, a hacer el hoyo y cuando vio dentro del templo, dentro donde estaba, hermano, el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, dice la Biblia que alrededor, hermano, en las paredes había símbolos de animales, de cuadrúpedos, de reptiles que estaban, hermano, adorando los sacerdotes. Dice la Escritura que cada uno de ellos, hermano, estaba ofendiendo al Señor. Porque si tú recuerdas, la orden del Señor fue que en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde se sentaba la gloria, la presencia de Dios, Dios mandó a que alrededor, hermano, de el arca en esa habitación pusieran querubines como protectores de la presencia del Señor. Pero dice la Biblia que ellos en lugar de dejar a los querubines pusieron, hermano, animales, dioses que solamente adoraban e idolatraban los pueblos mundanos, los pueblos, hermano, que no tenían temor del Señor. Y dice la Escritura que no solamente vio eso, sino que dice que delante de esos ídolos, dice que había 70 hombres, 70 ancianos, dice que estaban, hermano, ofreciendo incienso a cada uno de ellos. Y si tú recuerdas, el incienso en la Biblia es símbolo o es figura de las oraciones del cristiano. Es decir, estos hombres estaban adorando a cada uno de esos ídolos. Por eso dice la Biblia que la blasfemia, hermano, la falta de respeto, había llegado de tal manera al pueblo de los judíos, a su templo, que ellos mismos estaban ahuyentando, estaban invitando a que la presencia de Dios se alejara de sus vidas, y por eso el Señor le mostró la condición de cada uno de ellos. La Escritura nos dice, hermano, que adoraban a esos dioses, eran dioses egipcios, porque en este tiempo el rey Sedequías, dice la Biblia, que tenía temor de que Babilonia lo invadiera, lo conquistara y lo destruyera. Dice que hizo alianza entonces con los egipcios, un pueblo fuerte igualmente que Babilonia,
y dice que se cobijaron bajo el cuidado de los egipcios. Es decir, no solamente eran idólatras, sino que dejaron, hermano, su confianza del Señor para confiar en el hombre. Y te voy a mencionar solamente algunos, hermano, de los nombres de los ídolos que adoraban y que estaban plasmados en las paredes donde estaba el arca del pacto del Señor. Dice que había un dios llamado Sobé con cuerpo de cocodrilo. Dice que había otro dios llamado Apis con cuerpo de toro. Había otro llamado Anubis con cabeza de chacal. Dice que había otro llamado Ator con cabeza de vaca, otro llamado Horus con cabeza de halcón y uno llamado Mafdet con cabeza de gato. Imagínate, hermano, la terrible necesidad que había en el alma del pueblo de Israel. Después de haber conocido a un Dios todopoderoso que había manifestado su gloria, su poder, hermano, un pueblo que era, hermano, sabedor de sus milagros, de sus prodigios, de sus maravillas, de su salvación, y rebajarse a adorar, hermano, figuras hechas con manos de hombre, con figuras de animales tan deplorables, hermano, tan horribles, que precisamente esto causó el dolor y la ira en el corazón del Señor, porque su pueblo no quería adorarle. Los 70 ancianos que vio en esta visión Ezequiel eran los hombres más importantes del pueblo de Israel. Si tú recuerdas, la Biblia dice que había 70 ancianos que eran los consejeros de todas las tribus, juntamente con el hombre que Dios había escogido para poder gobernar a Israel. Estos son los que más adelante en el Nuevo Testamento vemos los que componían el Sanedrín en el templo del Señor, 70 que buscaban siempre los lugares de adelante para poder ser vistos de los hombres. Dice la Biblia que esto era algo terrible que había sucedido en la vida de cada uno de ellos. Pero lo más terrible que nos enseña la Escritura es que el líder de estos 70 ancianos, hermanos, se llamaba Hazanías. Dice la Biblia que fue hijo de un hombre llamado Safán. Y si tú recuerdas, Safán fue aquel escriba que encontró el libro de la Escritura, el libro de la ley en el templo cuando estaban limpiándolo. Y dice la Biblia que se lo llevó al rey Josías, le leyó la ley. Y dice que Josías empezó a hacer una restauración, hermano, una restitución de la adoración en el templo del Señor. Lo mandó a limpiar, lo mandó a arreglar para que el pueblo pudiera congregarse y poder glorificar al Señor. Pero dice la Biblia que su hijo, llamado Hazanías, fue un hombre que por eso su pecado era todavía doblemente desagradable delante del Señor, porque él conocía al Señor, él había visto la gloria de Dios, había tenido un mentor para que lo llevara a conocer la palabra del Señor y las experiencias en Dios. Sin en cambio, su corazón se contaminó. Y dice la Biblia que no solamente estaba entre el grupo de los 70 ancianos, sino que era el principal de cada uno de ellos. Por eso su maldad era mayor que todos juntos y era una cosa imperdonable si no se arrepentía ante la presencia del Señor. Por eso nosotros necesitamos ver que solamente cuando Dios le reveló, le mostró a Ezequiel la condición del templo, fue cuando salió en realidad lo que había dentro de ellos. Porque tú y yo podemos vernos por fuera bien, podemos tener a lo mejor un lenguaje o un comportamiento de cristiano delante de las personas. Pero lo que realmente interesa no es lo de afuera, sino es lo que hay dentro de nuestros corazones. Solamente la revelación de Dios, solamente la visión que Dios nos deje ver dentro de nuestros corazones nos permitirá realmente ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, si agradamos o desagradamos a nuestro Señor. Y en el Nuevo Testamento vemos en el libro de San Mateo, en la siguiente cita, vamos a ver Mateo capítulo 21, versículo 12. Dice la Escritura que algo similar estuvo sucediendo en el Nuevo Testamento. Esto nos deja ver, hermano, que el hombre lamentablemente no aprende de lo que Dios ha hecho de bien en su vida y se le olvida muy rápidamente su fidelidad, los milagros y todo lo que hace por nosotros. Y dice la Escritura que sucedió lo siguiente. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos, dicen los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Esta era la segunda vez que el Señor Jesucristo limpiaba el templo.
La primera ocasión en que Jesucristo limpió el templo lo vemos en el libro de Juan 2:14. Por eso, en esta ocasión, en Mateo 21, versículo 12, era la segunda vez que Jesús hacía esto. ¿Cuáles eran las razones por las cuales Jesús, hermano, sacó a estas personas del templo? La primera razón es porque todos aquellos mercaderes que estaban vendiendo los animales para el sacrificio, William Barclay, comentarista escocés de la Escritura, nos enseña en sus comentarios que la razón era porque si un animal costaba cierta cantidad, ellos lo vendían 20 veces más caro, hermano. Imagínate, si costaba 1,000 pesos, estaban dando los animales en 20,000 pesos, hermano, o 20 veces más. Entonces nosotros nos damos cuenta que era un verdadero robo. Y los cambistas de las monedas, como venía mucha gente extranjera y mucha gente judía que vivía en el extranjero, dice la Biblia que abusaban de la moneda de cambio y dice que la ponían más cara. Y entonces lo único que hacían era robar a las personas. Dice que esto levantó, hermano, el enojo, la ira del Señor Jesucristo. Por eso les llama que su casa era casa de oración y no una cueva de ladrones, eran mercaderes que estaban robando al pueblo del Señor. Y la segunda razón es porque dice que los mercaderes, los sacerdotes les habían dado una parte de los jardines del templo, pero en esos jardines se encontraba la zona que era llamada el patio de los gentiles, de aquellos que no eran cristianos, perdón, no eran judíos, pero que querían llegar a adorar a Dios. Uno de los casos lo vemos en el libro de los Hechos, el etíope, dice la Biblia que fue a Jerusalén a adorar, y dice la Biblia que aunque no era del pueblo de los judíos, dice la Escritura que era temeroso del Señor, él quería conocer al Dios verdadero. Entonces, cuando se ponían los mercaderes en esa zona, era el patio de los gentiles, pero los gentiles iban a ese patio a adorar a Dios, a encontrarse con el Señor. Y dice la Escritura que mientras estaban adorando a Dios, mientras estaban haciendo su oración delante del Señor, los mercaderes comenzaban a gritarse. Empezaban a decirle, vamos a decirlo como aquí en nuestro México: chato, no tienes que me cambies uno de a 1,000, no tienes que me cambies uno de a 500, tienes monedas que me cambies. Y eran gritos, hermano, y estar haciendo negocios en medio del lugar donde se adoraba y donde se glorificaba al Señor. Eso fue lo que levantó la ira de nuestro Señor, porque había un desorden en la iglesia. Por eso nosotros tenemos por costumbre que cada cosa en su lugar y cada lugar, hermano, en su tiempo. Porque muchas veces el que nosotros permitamos vender en la iglesia lo convierte también en un desorden. Por eso nosotros tenemos un tiempo y un horario para cada cosa, para que no hagamos desorden ni estemos ofendiendo al Señor, tampoco interrumpiendo la adoración y la oración de la iglesia mientras vienen a la casa de nuestro Señor. Por eso dice la Escritura que todo esto movió al Señor Jesucristo, hermano, a poder limpiar el templo. Y en el Antiguo Testamento dice la Escritura que el encargado de cuidar el templo de Dios, dice que era el sacerdote. Pero la obligación del sacerdote no era solamente enseñarle a la iglesia lo que no debería de hacer. Su segunda tarea era enseñarle a la iglesia lo que sí debería de hacer. Por eso en esta mañana vamos a tocar este tema, las 7 labores del sacerdote. Y yo creo que cada uno de nosotros entendemos lo que dijimos al principio. Tú y yo somos sacerdotes. Entonces, cada una de las cosas que vamos a ver a continuación son las cosas que tú y yo debemos hacer en nuestra vida ahora, no en el templo de Dios, en el templo literal, sino en el templo que es nuestro cuerpo. Estas cosas son las que nosotros tenemos que hacer. Y vamos a la primera. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 15. Dice que lo primero que hacían, hermano, era abrir y cerrar las puertas del templo. Ahí en la imagen de la pantalla tenemos el tabernáculo de Dios, cómo se encontraba en el tiempo de Moisés. En la imagen tú vas a ver que en la parte central hay 4 puertas de diferente color, el resto son blancas y las principales son de color como morado o rosa fuchsia. Esas son las puertas, esas eran las puertas del templo. Dice que la tarea del sacerdote era abrirlas y cerrarlas todos los días. Y veamos lo que nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 15. Dice de esta manera: Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor.
pero Samuel temía contar la visión a Elí. Dice la Biblia que la tarea del sacerdote era abrir las puertas, dice, de la casa del Señor. La primera función de una puerta es para controlar el acceso de todo lo que entra. Si tú te das cuenta, en las empresas, en la mayoría de ellas, hay un guardia en la entrada de la puerta, donde el guardia, su labor es tomar tu nombre, tomar tus datos, tomar la hora en que entraste, la hora en que saliste, hacia qué piso vas o a qué departamento o a qué consultorio. Esa es la tarea, hermano, del sacerdote, tener el control de los accesos para saber qué es lo que entra, porque obviamente si hay alguien que va a querer dañar nuestra vida, nosotros no debemos permitírselo. Por eso las puertas nos hablan acerca primeramente de poder controlar el acceso de lo que puede entrar y dañar o contaminar nuestra vida. Dice la Biblia que se abrían por el día, cuando amanecía, dice que apenas alumbraba la luz y se abrían las puertas. Esto nos habla de la luz o del día de las obras de justicia. Y dice que por la noche se cerraban. Y la noche en la Biblia es figura o símbolo de las obras injustas o de las obras de las tinieblas. Por eso nosotros debemos saber que las puertas, hay tres puertas principales en nuestro cuerpo. La primera puerta de nuestro cuerpo son nuestros ojos. La segunda puerta son nuestros oídos, lo que nosotros podemos escuchar. Y la tercera puerta es nuestra boca. Por medio de nuestra boca pueden salir cosas y podemos decir cosas para vida o para muerte. Por eso nosotros debemos cuidar estos accesos. Entonces nosotros debemos cuidar que nuestras obras sean justas delante del Señor. Cada vez que tú veas algo, que tú mires algo, tú debes cuidar que por estas puertas no entre nada que te pueda contaminar. Cuando nosotros estamos escuchando una conversación con alguna persona o estamos hablando nosotros, debemos cuidar esta puerta de nuestro oído para que no nos contamine. Porque déjame decirte que no solamente pueden contaminarnos en el área sexual, también nos pueden contaminar de temor. Nos pueden contaminar nuestro oído con dudas, trayendo o queriendo traer incredulidad. Por eso nosotros debemos cuidar estos tres accesos. La pregunta es, ¿qué ha pasado con lo que hemos visto, con lo que hemos escuchado y con lo que hemos hablado? Cada una de estas puertas deben de ser abiertas solamente al día, a las buenas obras, y cerrarlas a toda oscuridad, a toda tiniebla y todo lo que quiera contaminar nuestros corazones. En la Biblia podemos ver tres ejemplos muy claros de hombres de Dios que descuidaron el acceso de las puertas, y dice la Biblia que el primer ejemplo que tenemos es Balaam, el profeta del Señor. Dice la Biblia que era un profeta a quien Dios le hablaba, pero dice la Escritura que le endulzaron el oído y le dijeron que le iban a hacer rico si él hablaba o declaraba palabra de maldición contra Israel. Y entonces esa voz tan sutil, hermano, le fue tan convincente que corrompió su alma y entró la avaricia y el deseo de tener. Después vemos a un hombre llamado Sansón. Dice la Escritura que de la misma manera el Espíritu de Dios descendía, tomaba la vida de Sansón, lo hacía un hombre fuerte para poder vencer a los enemigos de Israel. Pero dice que una mujer, hermano, o más de una mujer, más bien dicho, dice que venían y le endulzaban el oído. Y dice la Biblia que delante de él usaban ropa provocativa y entonces las puertas de sus ojos y de sus oídos, dice que, hermano, fueron abiertas a los pecados sexuales, fueron abiertas a los vicios, hermano. Dice la Biblia que uno de los vicios de Sansón es que era alcohólico, le gustaba emborracharse. Por eso nosotros nos damos cuenta que las puertas tienen que ser cuidadas. Tenemos que saber que lo que entra no contamine nuestras vidas. Y otro ejemplo lo vemos en el libro, hermano, de los Reyes, capítulo 5 del segundo libro de Reyes, donde dice la Escritura que uno de los hombres que le ayudaba a Eliseo, llamado Giezi, dice la Biblia que también fue contaminado por la avaricia, escuchó a su alma, escuchó a sus deseos, y dice la Biblia que quedó leproso, porque no cuidaron los accesos que había en su cuerpo y por ahí fueron contaminados. Esta es la primera labor o la primera tarea del sacerdote, cuidar las puertas de acceso al alma para que nuestra alma no se contamine y no sea dañada y no sea arruinada y apartada del Señor.
y más en estos momentos en los que nosotros estamos viviendo, los que el Señor nos dejó vivir. Nosotros debemos cuidar que nada contamine nuestros ojos, nuestros oídos, ni nuestra boca. Hay que tener cuidado con lo que declaramos. Cada uno de nosotros debemos, por eso, leer la Escritura y apelar a cada una de las promesas que están escritas para nosotros, su pueblo. El segundo acceso, hermano, o la segunda labor, dice la Biblia, que tenía que remover las cenizas del altar. En la pantalla vamos a ver el altar del holocausto donde se quemaban los animales o se sacrificaban para poder pedir perdón por los pecados y ser salvados o ser salvos. Dice la Escritura que el sacerdote tenía que dejar arder el animal toda la noche, y dice la Biblia que al terminar o al amanecer, dice la Biblia que tenía que retirar las cenizas y las tenía que sacar del tabernáculo. Pero veamos la cita de Levítico capítulo 6, verso 9 hasta el versículo 11. Dice así: ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, Dios está hablándole a Moisés y les da instrucciones, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Verso 10. Y el sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo, tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Entonces dice la Biblia que la Escritura nos menciona que tenía que retirar las cenizas del altar. Versículo 12 dice, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar y no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. Verso 13. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará. Dice la Biblia que la palabra altar de bronce significa un lugar de matadero o un lugar de muerte. Es decir, ese altar servía para matar, para, hermano, quemar la carne. Por eso nosotros decimos, cuando hemos pecado, sube al altar para que quemes la carne, para que quemes toda inmundicia. También la palabra sacrificio significa holocausto, sacrificio quemado. En el idioma hebreo significa sacrificio que subió en humo. Es decir, cuando nosotros quemamos nuestra carne, nuestras inmundicias, ese humo sube a la presencia de Dios, hermano, con el clamor de pedirle perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas. Por eso hemos enseñado que el altar del holocausto, donde se sacrificaban a los animales, es símbolo de la cruz, es símbolo de la salvación que Jesucristo puede darnos a nosotros, porque la Biblia dice que Jesucristo, hermano, tomó el lugar nuestro como cordero y fue sacrificado y entregado por nosotros. Pero dice la Escritura que había dos corderos que se ofrecían todos los días. Dice la Biblia que por la mañana se ofrecía el primer cordero y al caer la tarde, antes de anochecer, dice que se ofrecía el segundo cordero. Cuando nosotros vemos que la Biblia dice que era tener que sacrificarlo, tener que quemarlo toda la noche, nosotros entendemos, por lo tanto, que había turnos de sacerdotes que se turnaban por la noche hasta que se quemara totalmente el animal y para que entonces ellos pudieran al siguiente día levantar las cenizas y echarlas fuera del lugar llamado el tabernáculo. Ahora dice la Biblia algunas palabras claves. Dice que lo primero que tenían que hacer los sacerdotes es que tenían que ponerse vestiduras de lino. Dice que sus vestiduras y sus calzoncillos tenían que ser, hermano, hechos de lino fino. Y en la Biblia el lino fino nos habla acerca de consagración, nos habla acerca de limpieza. Por eso cuando nosotros vemos que los sacerdotes sacaban las cenizas, está hablando acerca de que estaban haciendo un acto de limpieza, de consagración. Después dice que el fuego no se tenía que apagar. Dice la Escritura que toda la noche y tenía que ser cuidado el fuego. Porque la Biblia nos dice, hermano, en el libro de Levítico capítulo 9, versículo 22, que este fuego
era un fuego que Dios se los dio del cielo. No dice la escritura que no lo hizo ningún hombre, no lo hizo ningún ser humano, aunque sabían cómo hacer fuego. Pero dice la escritura que este fuego Dios lo bajó del cielo, se los dio, para que entonces el altar siempre estuviera con ese fuego que venía de parte de Dios. Dice que tenía que estar toda la noche hasta el siguiente día, y una vez que amanecía volvían a poner el siguiente cordero. Cuando nos habla acerca de el fuego tenía que estar encendido toda la noche, nos está hablando acerca de la fe, el amor y el celo que debemos tener por Dios, que debe de ser constante. Nuestro fuego, hermano, es eso, la fe, nuestro amor, nuestro celo por el Señor. Y este debe ser constante, no de ratitos. Es decir, no debes darte tú la oportunidad de pecar o de probar el pecado, de ensuciarte y después volver a venir a limpiarte o a lavarte. No, debe ser una vida de constante fe, de constante amor, hermano, y de constante celo por las cosas santas. Que si tú te das cuenta que hay un ambiente lleno de inmoralidad, un ambiente lleno de suciedad, tú no puedes permitirte estar en ese lugar, en esa atmósfera, porque entonces corremos el riesgo de contaminarnos. Nosotros necesitamos entender la importancia de cuidar este templo, de tenerlo limpio. Por eso el libro de los Cantares, capítulo 8, versículo 6 al versículo 7, dice que las aguas ni los ríos apagarán el amor que Dios ha dado a nuestras vidas. Entonces nosotros necesitamos cuidar. Vamos a pasar por momentos de tentación, todos nosotros. Y déjame decirte que a veces las personas llegan a pensar que los que servimos a Dios, que los que somos siervos de Dios, que nosotros no tenemos tentaciones. Pero déjame, hermano, desengañarte. Mientras más consagración tengamos, las tentaciones van a ser mayores todavía. Así como la responsabilidad es mayor, también las tentaciones son mayores, porque los espíritus o los demonios que vienen a tentarnos o que vienen a enfrentarnos son mayores que los de un recién convertido o de un hermano que tiene unos años solamente de cristiano. Entonces van a venir tentaciones que son presentados en este libro de Eclesiastés como las aguas, como los ríos, como los mares, pero es ahí donde nosotros debemos mantener nuestra fe, nuestro amor y nuestro celo por Dios para que nuestra vida pueda ser completamente saciada y pueda glorificar al Señor. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 nos enseña que las cenizas tienen que ser quitadas de nuestra vida. ¿Qué son las cenizas? Esos pensamientos, esos deseos que vienen a nuestro corazón. Dice Romanos capítulo 12, verso 2. No vivas según el modelo de este mundo o la vida que llevan las personas de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Cuando tú tiras las cenizas, sacas las cenizas, esos pensamientos, eso que quiso contaminar tu alma, dice que entonces tú te darás cuenta que lo que Dios te pide es bueno, es perfecto y es agradable delante de Él. Y más en estos días que no sabemos el momento, el día, la hora en que el Señor puede venir por nuestras vidas. Por eso, hermano, esta era la segunda tarea del sacerdote. El sacerdote tenía que retirar las cenizas de la noche, de toda la noche, toda contaminación, toda oscuridad que pudo haber quedado, hermano, guardada ahí en su corazón, en su mente, para poder al siguiente día limpiarlo y ofrecer un nuevo sacrificio para darle gloria al Señor. La tercera tarea o la tercera labor del sacerdote, dice la Biblia que tenía que quemar incienso perfumado. En la pantalla podemos ver la imagen del lugar santo donde se encontraba la mesa de los panes, el candelero y se encontraba la mesa o el altar del incienso donde el Señor, hermano, recibía adoración a través de este incienso. Vamos a leer las siguientes citas que nos hablan sobre este mueble y la labor del sacerdote cada vez que entraba al lugar santo. Éxodo capítulo 30, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Éxodo 30, verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Dice que tenía que quemar el incienso, hermano, dice que tenía un aroma dulce y agradable y todos los días por la mañana, dice, lo tenía que hacer.
Capítulo 30, verso 34 del libro de Éxodo dice así: Entonces el Señor dijo a Moisés: Toma especias, estacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Dice la escritura que Dios les dio la receta, Dios les dio el secreto para poder hacer este incienso y que pudiera tener un olor, hermano, grato delante del Señor y delante de ellos también. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 nos habla nuevamente sobre este altar. Dice: Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces la Biblia nos enseña que el incienso es figura o es símbolo de las oraciones que los santos, que los cristianos levantamos delante del Señor. Y el capítulo 8, versículo 3 del libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente: Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. La Biblia nos dice que las oraciones, hermano, que hacían ellos, dice que eran constantes delante del trono del Señor. Entonces esto nos enseña a cada uno de nosotros, hermano, a tener una vida de oración constante. No debemos orar solamente cuando tenemos una necesidad o cuando nos apremia alguna cosa en la vida. No, nosotros debemos tener una vida de constante oración. Así como sabemos que nuestro cuerpo no puede vivir ni puede tener la fuerza si no comemos 3 veces al día, de la misma manera es, hermano, tan importante la oración para la vida del creyente. Cuando una persona aprende a orar, a estar en la presencia de Dios, la Biblia nos dice que comienza a ejercer una autoridad, un derecho legal para mover los cielos a favor de la tierra y que cosas sucedan. Y esto es lo que muchos de nosotros hemos experimentado. Cuando nosotros hemos orado y hemos tenido, hermano, a bien en nuestro corazón estar en la presencia de Dios, es entonces cuando nosotros podemos ver que la respuesta del cielo llega, porque tenemos un derecho legal, una autoridad de parte del Señor para que cosas sucedan. Por eso vemos gente que ha sido sanada. Aquí en este lugar hemos visto gente que ha sanado de cáncer, de sida, ha sido sanada de leucemia, de enfermedades que el doctor o los médicos decían que no había remedio para estas personas. Pero nosotros hemos visto el milagro. Vimos el milagro hace unos 2 o 3 años atrás de una mujer que el líquido amniótico que tenía en el vientre mientras estaba embarazada se estaba por terminar, su bebé corría riesgos, pero la oración del pueblo de Dios, la intercesión de la iglesia de Jesucristo hizo posible que el líquido pudiera volver a tomar su cantidad necesaria y el niño hoy en día está corriendo y está caminando y vemos sus fotos, cómo está sano, está alegre, porque el pueblo de Dios quiso creer que la oración es una arma y un derecho legal que tenemos como cristianos para poder ver la gloria del Señor. Pero veamos las siguientes citas que nos hablan sobre cómo es que este derecho legal hace posible que Dios responda desde el cielo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice de la siguiente manera: Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dice la Biblia que si nosotros oramos a Dios conforme está en su palabra, dice que entonces Él oirá desde los cielos, nos perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra, es decir, contestará nuestras peticiones conforme a cada necesidad. El libro de Mateo 16, versículo 19, nos habla todavía más claramente sobre este derecho legal. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18, versículo 18 nos sigue hablando y nos dice así: En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19. Además os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20.
porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lucas 18, versículo 1 dice así. Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Por eso hablamos, aquí vemos en estos versículos, uno, tenemos derecho legal cuando oramos delante del Señor. Número dos, dice la Biblia que podemos invitar a dos o a tres o a más personas para pedir por una petición y para que el Señor nos responda. Y la tercera, dice que si tardara un poco nuestra respuesta a la oración que estamos haciendo, dice que no desfallezcamos, sino al contrario, oremos en todo tiempo. Y después dice Efesios capítulo 6, versículo 18, ¿cómo debe ser la actitud al orar? Dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces dice que debemos orar de una manera en que supliquemos al Señor por su misericordia para que nos responda. Y el primer libro de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, nos dice lo siguiente: estad siempre gozosos, es decir, no importa que las cosas no pinten bien en nuestra vida. Dice, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la lucha, de la prueba, dice, mantente gozoso. Y después de, hermano, mantener el gozo, dice ahora sí, orad sin cesar. Y la palabra sin cesar significa en el griego una tos que no se puede detener. Alguien ponía el ejemplo diciendo que, hermano, orar sin cesar es como esa tos que dice uno y no se detiene la tos, hermano, no pueden detenerla. Eso es orar sin cesar, hablando acerca de que no dejemos de orar y no dejemos de pedir hasta que el milagro suceda, hasta que el milagro se materialice en nuestras vidas y podamos palparlo. Por eso dice, primeramente dice, gózate en medio de toda situación y después ora sin cesar, no te detengas, no desfallezcas, decía el versículo anterior. Dice, dad gracias en todo. Es decir, que una de las formas en que Dios va a operar para darnos la respuesta a nuestra necesidad es que le demos gracias en medio de cualquier situación. Aunque estemos llorando, dale gracias. Aunque tengas un poco de preocupación, dale gracias y dile, Señor, tú sabes que estoy angustiado, estoy preocupado, pero gracias por todo esto. Toma mis cargas, toma mi necesidad y el Señor se encargará no solamente de responder, sino de darnos esa fortaleza y ese consuelo que necesita nuestra vida en ese momento. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dice, si no hacemos esto, entonces el Espíritu seguirá vivo, encendido. Si no, dice que se puede apagar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros entendemos la importancia, hermano, de poder orar y de tener el derecho legal cada vez que oremos. La Biblia nos enseña a lo largo de la Escritura, hermano, que hubo hombres que pudieron orar al Señor y ver la respuesta de Dios. Dice la Escritura que antes del diluvio, Noé oró al Señor para que el pueblo pudiera escuchar la predicación. Dice el libro de San Pedro que Noé es conocido en el Antiguo Testamento y en su tiempo como un pregonero de justicia, es decir, fue el evangelista de su tiempo. Pero antes de que el diluvio viniera, hermano, y destruyera la tierra, dice que Noé oró para que Dios hiciera un milagro y lo salvara a todos, pero solamente él y su familia creyeron al Señor. Después nos enseña el libro de Génesis que para poder crear Dios una nación, primero tuvo que haber un hombre llamado Abraham que hiciera oraciones por su pueblo, pidiera misericordia para poder tomar la promesa. Dice la Biblia que Abraham no solamente fue el padre de la fe, rico y próspero en esta tierra, sino dice que era un hombre de oración y por sus oraciones la nación de Israel fue creada y Dios lo tomó para ser la cabeza del pueblo de Israel. Después vemos a un Moisés que antes de libertar al pueblo de la esclavitud, dice la Biblia que tuvo que hacer oraciones juntamente con los ancianos y clamar al Señor para que el Señor los libertara y ellos pudieran tener una tierra propia.
las oraciones de Moisés y de los ancianos que estaban con él hicieron posible la libertad del pueblo de Israel y la esclavitud fue rota en medio de sus vidas. Y después vemos, hermano, a un Daniel que a través de sus oraciones, de su clamor junto con sus compañeros, dice la escritura que lo sacó Dios de la esclavitud de Babilonia y regresaron nuevamente a su tierra. Por eso nos damos cuenta de la eficacia del poder de la oración. Hombres y mujeres que clamaron a Dios y que el Señor se movió de una manera poderosa. Por eso, hermano, nosotros debemos orar con efectividad, de tal manera que no solamente sean escuchadas nuestras oraciones, sino que sean contestadas. Pero la oración que Dios contesta nos da, hermano, la Escritura, el principio que Dios maneja para que una oración pueda ser contestada. Porque no se trata de hablar y de gritar y pegar gritos por aquí y por allá, hermano, creyendo que de esa manera Dios escucha. No, ¿cuál es la llave que Dios nos ha dado a nosotros para que nuestras oraciones sean realmente contestadas? El libro de Jeremías capítulo 1 versículo 12 nos da la llave y es una de las cosas que nosotros ya te hemos enseñado a ti. Nosotros mucho tiempo, hermano, orábamos a Dios, le gritábamos, nos desgañotábamos con todas nuestras fuerzas, pero no sucedía nada. ¿Por qué? Porque lo hacíamos fuera de los principios del Señor, éramos ignorantes de la palabra. Pero Jeremías 1:12 dice de la siguiente manera: y me dijo el Señor, bien has visto. Ponga mucha atención aquí, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Jeremías, yo no voy a contestar las oraciones que no estén escritas en mi palabra. Todas las promesas que yo te di en la Biblia, en mi palabra, debes conocerlas, para que cuando tú ores, no ores en tus sentimientos o en el momento por el que estás pasando. No, si tú vas a orar delante de mí, tienes que usar las promesas, los argumentos que están escritos, porque cuando yo te escucho decirlos, mencionarlos o gritarlos ante mi presencia, entonces yo estoy cuidando, velando para que esa palabra se cumple y entonces darte a ti la respuesta que necesitas. Recuerda que Dios no es un Dios que cumple caprichos de humanos, hermano, sino es un Dios que escucha atentamente el clamor de los justos, pero ese clamor tiene que ser en base a lo que está escrito en la palabra. Entonces esto a nosotros nos enseña que para que un cristiano pueda tener o hacer oraciones efectivas, tiene que leer y meditar en la palabra del Señor. Tiene que conocerla para saber qué sí puede pedir y qué no puede pedir. Porque por eso muchas veces las personas se frustran, porque piden a Dios cosas que no están escritas, que no son una promesa para sus vidas. Piden conforme a sus caprichos, a sus deseos. Imagínate, vamos a poner un ejemplo, que un joven quiera casarse y que es un joven que dice, Señor, yo quiero una alemana. Si no es alemana, entonces no me caso. Pero si difícilmente puede hablar bien el español o pronunciar, como dicen en mi pueblo, el español, ¿cómo crees que Dios le va a dar una alemana? Si la alemana le dice, vamos a vivir en Alemania, y hermano, a él no le gustan las salchichas ni los quesos fuertes, entonces va a tener un grave problema. Esto significa que a veces pedimos cosas que ni siquiera sabemos, hermano, que nos pueden hacer daño o que son imposibles, no para Dios, sino que son imposibles de alcanzar porque no es la voluntad del Señor. Por eso nosotros necesitamos aprender a orar. Ese era el trabajo del sacerdote. Encender el incienso, símbolo de las oraciones, para que subiera delante del Señor. Ahora date cuenta, los escritores judíos dicen que cuando Dios le dio la receta del incienso a los sacerdotes, dice la Biblia, hermano, y dice estos comentaristas, que ese humo que subía, dice la escritura que era un humo que subía directamente hacia la presencia de Dios. No era como los comales que tenemos aquí cuando hacemos chalupas o memelas, que el humo se esparce por toda la habitación y las habitaciones que hay. No, dice que ese humo tenía la característica de que no se esparcía sobre el lugar, sino dice que
se levantaba, hermano, dando oración, gloria a Dios, en medio de la vida del sacerdote. Por eso nosotros nos damos cuenta que el 90, los estudiosos de la gente que ora, del pueblo de Dios que analiza su tiempo de oración o su vida de oración, dicen que el 90% de los cristianos cuando ora solamente habla. ¿Te das cuenta del porcentaje tan terrible? Por eso la cristiandad hoy en día está como está. El 90% de los cristianos solamente hablan, le gritan a Dios, le dicen cosas, pero solamente un 10% de personas o de cristianos son los que conocen la palabra y los que le dicen a Dios: Señor, yo te pido esto en el nombre de Jesús, porque está escrito en tu palabra que esta promesa tú puedes hacerla real en mi vida. Los expertos dicen que si los cristianos, hermano, meditamos el 80% de nuestro tiempo en la palabra y oramos el 20%, todas aquellas oraciones que hagamos a favor de cualquier persona van a ser respondidas. Pero está hablando de una diferencia enorme. Si tú conoces la palabra 80%, si tú le dedicas ese 80% a la palabra todos los días y conoces las promesas y conoces lo que Dios puede hacer, entonces el 20% restante de tu oración delante del Señor pareciera una cosa mínima, pero estás declarando lo que está escrito y Dios dice que vela por su palabra para que ésta se cumpla. Por eso aprendamos a orar. Debemos entender que no se trata de hablar ni de gritar, ni de chillar ante la presencia del Señor. Tus lágrimas y mis lágrimas no van a conmover el corazón de Dios, ni su misericordia va a descender por esa razón. Al contrario, cuando nosotros llegamos el momento de ser impotentes y solamente llorar y lamentarnos, pero no declarar la palabra, posiblemente hasta Dios se esté riendo de nosotros y quizá diga: pobre de mi hijo tan ignorante. Si él abriera la escritura y se diera cuenta de las riquezas y de lo que yo puedo darle, no estaría llorando ni lamentándose. Por eso, amado hermano, la invitación es que meditemos en la palabra. Lee tu Biblia y cuando tú te des cuenta de lo que hay ahí escrito para cada uno de nosotros, entonces sí podrás levantar, hermano, en el altar del incienso, encender el incienso y tus oraciones llegarán hasta la misma presencia del Señor. Y entonces la gente se dará cuenta y dirá: ¿qué sucede con esa mujer o con ese hombre que cada vez que ora, cada vez que pide delante del Señor, cosas sobrenaturales, gloriosas, grandiosas suceden? ¿Cómo será que ora aquel hombre, aquella mujer que le pide a Dios gracia, sabiduría, entendimiento y prosperidad, y Dios le prospera y Dios les abre las puertas de par en par? Porque hemos aprendido que nuestras oraciones deben ser en base a la palabra y no en base a nuestros sentimientos o a la situación que estemos pasando. Esta es una de las labores del sacerdote. Tiene que conocer la palabra, tiene que apuntar la flecha directamente, hermano, al punto, al lugar donde debe caer, para que entonces la respuesta venga del cielo. Y el número 4, la cuarta tarea del sacerdote o la labor del sacerdote es que tenía que lavarse en la fuente de bronce, o conocido también como el lavacro. Esta fuente de bronce, ahí vemos en la pantalla, era, hermano, más o menos de esta forma. Dice la escritura que el fondo de esta fuente estaba hecha con los espejos de las mujeres, los pulían, hermano, para que pudiera el sacerdote ver su rostro cada vez que se lavaba en ese lugar. Entonces el espejo, tanto el espejo como el agua, nos habla que son símbolos, son figura de la palabra de Dios. Dice el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 17, de la siguiente manera. Éxodo 30, 17. Y el Señor habló a Moisés diciendo, verso 18, harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio, dice, y la colocarás en la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella, y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Dice la Biblia que había dos miembros del cuerpo que tenían que lavar Aarón y sus hijos. Dice que se acercaban a esta fuente y tenían que lavarse sus manos y tenían que lavar sus pies. Las manos son figuras, son símbolos de las obras que hacemos todos los días.
y los pies son figura o símbolo de los caminos que nosotros llevamos todos los días. Como vimos en el altar del hermano holocausto, dice la Biblia que nuestras obras y nuestros caminos pueden ser de justicia o de injusticia, pueden ser de consagración o pueden ser, hermano, de tinieblas delante de la presencia del Señor. Por eso esta fuente nos habla de que cada uno de nosotros tenemos que lavarnos con la palabra. ¿Cómo es que tus obras van a agradar a Dios? Lee la palabra, escudriña la palabra, memorízala, entiéndela, busca por eso diferentes traducciones. Hoy en día tenemos la bendición de tener, hermano, muchísimas traducciones de la Escritura. Una vez más te recomiendo que entres a internet y ahí vas a poder bajar gratis el programa llamado Eastword. Ese programa llamado Eastword tiene Biblias, tiene comentarios, tiene diccionarios, tiene mapas, donde tú puedes conocer todas aquellas cosas, hermano, que había políticamente, económicamente, religiosamente en la Escritura. Y en cada una de esas versiones de la Escritura viene desde los lenguajes más antiguos hasta el lenguaje más actual, y ahí es donde tú vas a poder entender la palabra. Si tú estás leyendo tu versión Reina Valera 1960 o tu Biblia de las Américas y hay una palabra que tú no entiendes, pues entonces buscas en las versiones modernas y entonces te darás cuenta de lo que significa y tu manera de conocer la verdad o la escritura se hará todavía mucho más fácil. Por eso cada vez que tú vayas a estudiar tu Biblia o a leer tu Biblia, debes tener una o dos versiones más para poder entender mejor lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Acostúmbrate, así como todos aquellos que nos dedicamos a algo en nuestra profesión o en nuestro oficio y buscamos tener los elementos necesarios y suficientes para hacer un buen trabajo y no nos importa pagar el costo para poder hacer bien nuestro trabajo, de la misma manera tenemos que hacerlo en el Señor. Hay que invertir en nuestra alma para que nosotros podamos, hermano, aprender. Es bueno aprender de otros, escuchar las enseñanzas de otros, pero es mucho mayor y mejor, hermano, cuando Dios te habla a ti directamente y tú escuchas su voz y tú aprendes lo que hay escrito y lo que hay debajo de esta letra y te sorprenderás de lo que Dios te puede mostrar. Por eso nosotros debemos darnos cuenta que este lavacro era para que el hombre continuamente se limpiara y sus obras fueran agradables ante Dios y sus caminos de la misma manera. Por eso la pregunta en esta mañana es: ¿amas la palabra del Señor? ¿Dejas que la palabra te limpie, te purifique? ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra, a la, hermano, lectura de la palabra todos los días? Necesitamos aprenderlo. Eso es lo que nos va a hacer hombres y mujeres sabios, entendidos y capaces, de tal manera que cuando el rey tenga alguna duda o alguna necesidad, él mismo se dará cuenta de que hay un espíritu de sabiduría en todos nosotros y entonces seremos llamados como aquel Daniel, como aquel José, hermano, para poder interpretar los sueños de los faraones o los sueños de los reyes. Y esto solamente puede hacerlo la palabra. El lavacro limpiaba las obras y los caminos del pueblo de Israel. Y el quinto o la quinta labor, hermano, que nos deja ver la Biblia, dice de la siguiente manera: tenía que encender el candelero o el candelabro. Es correcto cualquiera de los dos nombres. Esta era, hermano, una lámpara con 7 brazos. Ahí en la portada de la pantalla tenemos el candelero. Vemos que tenía una caña principal o una base principal, hermano, en el centro, y de cada lado, al lado derecho y al lado izquierdo, tenía 3 brazos. Y vemos que cada uno de esos 3 brazos, dice la Biblia, que tenía un cáliz, tenía una flor y tenía un fruto. En cada brazo hay 3 grupos de 3. Entonces, este era el candelero que tenía que trabajar el sacerdote para poder dar luz, hermano, en el lugar santo. Pero veamos la cita de Éxodo 25, verso 31. ¿Qué es lo que nos enseña? Dice así: harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Éxodo 25:37 sigue hablando. Entonces harás sus 7 lámparas,
Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro. Dice la Biblia, hermano, que este candelabro tenía que ser hecho de oro puro. Y esto nos habla acerca de la naturaleza de Dios, que Dios es puro, que Dios es santo, que Dios no trae contaminación. Por eso cuando nosotros adoramos al Dios vivo, al Dios verdadero, nuestra vida se limpia y se purifica. Pero todas aquellas personas que adoran a ídolos, a dioses, hermano, que no existen en realidad, sino que son demonios, se contaminan. Por eso hay religiones que traen, aparte de idolatría, la inmoralidad y muchos otros problemas en el alma y en las vidas de las personas. Pero dice que la naturaleza de nuestro Dios es como el oro puro, hermano, hay pureza, hay santidad en él. Pero dice la Biblia que este candelero tenía como una forma en cierta manera de un árbol. Y si tú recuerdas, la Biblia dice que Jesús es el árbol de vida. Y cuando nosotros comemos de ese árbol, entonces nosotros crecemos, reverdecemos y damos fruto. El cristiano, cuando se alimenta de esta luz, de este árbol, crece, el cristiano reverdece y el cristiano puede dar un fruto que agrade y que glorifique al Señor. Si tú recuerdas el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, dice la Biblia que Juan es llevado o es arrebatado al cielo y Dios le muestra lo que había en el cielo para anunciarle a la iglesia cómo se debería de preparar. Y dice la Biblia que cuando Juan vio, hermano, lo que había en el cielo, dice que vio a 7 ángeles y dice que vio 7 candeleros. Entonces él le preguntó a Dios y le dijo, ¿qué significa eso, Señor? Y le dice, los ángeles son los pastores de la iglesia, son los mensajeros, los que llevan el mensaje del evangelio a las iglesias. Y los candeleros son la iglesia misma. Es ahí donde nosotros podemos aprender cuál era o cuál, hermano, es el principio del candelero para que la iglesia pueda desarrollarse. Tú eres el candelero, yo soy el candelero, pero dice la Biblia que para ser el candelero tuvo que haber una preparación. Si tú recuerdas, había un hombre llamado, Bezaleel y su compañero, que Dios les dio la sabiduría para poder hacer todos, hermanos, los muebles del tabernáculo. Y dice la Biblia que ellos los labraron y los hicieron, hermano, conforme al modelo que Dios le había mostrado a Moisés. Por eso yo quiero que hoy veamos, hermano, el modelo de vida que nos enseña el candelero. Y vamos a ver la primera diapositiva. Dice que el candelero medía aproximadamente 1,80 metros de alto. Es decir, este candelero nos hablaba de 2 cosas. La primera es que el cristiano debe tener en su mentalidad crecer en Dios y debe también tener la mentalidad de dar fruto. Por eso quizá parezca yo disco rayado, pero ese versículo del libro de los Hechos me encanta cuando dice que lo que yo recibí del Señor se los enseño y el Señor enseñó, más bienaventurado es el dar que el recibir. Por eso la Biblia nos habla sobre la estatura, hermano, o el tamaño del candelero de alto. Dice que medía 1,80 metros aproximadamente, hablándonos acerca de crecimiento y acerca de fruto. Esas son las 2 cosas que debes perseguir en tu vida cristiana. No venir y congregarte solamente o escuchar la palabra, sino de que tú tienes que tener la intención de crecer como Jesucristo. Dice en el libro de Lucas que cuando, hermano, fue presentado, dice la Escritura, que crecía en conocimiento, crecía en gracia. Y, hermano, dice la Biblia que hablaba acerca de su desarrollo, no solamente de estatura, no solamente de años, sino también en cuanto a la madurez. Por eso el cristiano hoy en nuestros días debe ser un cristiano maduro, que nada le ofenda, que nada le haga sentirse mal o herirse por ninguna situación ni ninguna cosa. El cristiano número 1 como candelero tiene que crecer y tiene que dar fruto. Después en la siguiente diapositiva dice que tenía un tronco y 3 brazos de cada lado. Dice la Escritura que tenía un tronco principal. Si me aprietas, por favor. Dice que tenía un tronco principal, que es lo que estamos viendo en la pantalla. Y dice la Biblia que tenía, hermano, 4 juegos de flores. Acuérdate, era cáliz, todavía no, cuando te diga cáliz, flor y fruto. Dice la Escritura
que cuando, hermano, veíamos eso, ¿qué es el cáliz? Yo mucho tiempo me hice esta pregunta porque el único cáliz que yo conocí era el de los padres católicos, ¿verdad? Que te dan la copa y ese era el cáliz. El cáliz es, hermano, lo que sostiene la flor por fuera, es como la envoltura de la flor, es por eso decimos cáliz, flor y el fruto. Dice que esas partes, había 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 cáliz, 4 flores y 4 frutos. Y cuando nosotros multiplicamos 4 por 3, nos habla de un número llamado el número 12. Después dice que en el lado derecho había 3 brazos. Y vemos ahí que también había en cada brazo, hermano, 3 cáliz, 3 flores y 3 frutos. Entonces, si multiplicamos 3 por 3, nos dan 27. 27, hermano, cáliz, flor y fruto. Después del siguiente lado dice que también son 3 brazos y de la misma manera dice que son, hermano, 27. Pásame todas las flechitas. Y del siguiente lado dice que igualmente son 3 brazos, igual, ¿verdad? A 27. Dame la que sigue. Eso. 3 brazos y son igual a 27. Dame las 3 flechitas, por favor. Entonces, nos damos cuenta, hermano, yo quiero que pongas mucha atención aquí. Las 3 flechas, por favor. Dice ahí entonces, entendamos, la caña principal o el brazo de en medio, dice que se componía por, hermano, 4 juegos de 3. Por eso decimos 4 por 3 son 12. 4 cáliz, 4 flores, 4 frutos. Del lado derecho y del lado izquierdo, 3 brazos, y en cada brazo había 3 juegos de 3. 3 por, hermano, dice, 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, dice la Biblia que esas eran las cantidades de, hermano, cáliz, flor y fruto. Ahora, aquí viene lo curioso. Cuando nosotros multiplicamos, hermano, sumamos, perdón, 27 más 12 nos da 39, si me pones la figura. 27 más 12 nos da 39 y la Escritura nos enseña que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y del lado derecho, entonces nosotros podemos ver que 3 brazos que tienen 27 cáliz, flor y fruto, entonces nosotros vemos que los libros del Nuevo Testamento son 27. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el cristiano solamente se va a poder desarrollar, va a poder dar fruto, va a poder desarrollarse, va a poder madurar a través de leer la palabra, a través de leer los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. No va a haber otra manera en que tú puedas crecer como cristiano. No va a haber otra manera en que tú puedas desarrollar tus dones, tus talentos, si tú no eres instruido a través de la palabra. Eso es lo que hace crecer a una persona, el leer, el vivir y experimentar la palabra del Señor para que nuestra vida pueda caminar en rectitud delante del Señor. Pero después dice que la siguiente cosa que menciona el versículo que vimos al principio es que tenía que ser labrado a martillo este candelero. Dice la Escritura, la siguiente por favor, dice que tenía que ser labrado a martillo. Y si tú recuerdas en Jeremías 29, versículo 23, la Biblia dice que su palabra es como martillo que rompe, hermano, que forma la roca. Entonces nosotros nos damos cuenta que la palabra es símbolo del martillo. Está hablando acerca de aquellos que se dedican a labrar o se dedican, hermano, a la escultura, y a golpe de martillo, de cincel, es como que le dan la forma a cada una de sus obras. Por eso, hermano, si tú quieres comprar una obra labrada, son de las más caras que existen. Y si aquel artista hizo su trabajo con excelencia, entonces la obra se cotiza, hermano, no solamente en el tiempo que vive, sino el resto de los años. Mientras más años pasen, es más cara esa pieza o esa, hermano, figura que se hizo. Cuando tú ves las figuras que hicieron hombres que fueron, hermano, historia a través de nuestros días, que fueron escultores, nos damos cuenta que pareciera que los dioses descendieron a esculpir esa figura, y entonces nos damos cuenta de los dones y de los talentos que tenían ellos. Por eso nosotros debemos dejarnos formar. Cada vez que algo sucede en nuestras vidas,
es que Dios quiere formarnos, nos quiere labrar para darnos la forma, la talla que tenemos que dar en Cristo Jesús y que nuestra vida pueda ser agradable delante del Señor. Después la siguiente imagen nos habla del cáliz, de la flor y el fruto. Dice la Biblia que tenían que ser de una sola pieza. Cuando ellos estaban labrando, hermano, la figura del cáliz, de la flor y del fruto, tenían que ir en una sola pieza, no separadas. Se hacían las tres, hermano, en una sola pieza. Y esto nos habla acerca de unir nuestra vida a una congregación. Ninguna persona puede ser un buen cristiano si no se congrega. En esta tierra, déjame decirte que hay buenas personas, malas personas y personas impías. Pero esas buenas personas no significa, hermano, que son agradables delante del Señor. Son buenas. Cuando nosotros salimos a la calle nos encontramos con personas muy buenas, con personas misericordiosas, con personas nobles, pero no son cristianas. Entonces, la Biblia nos habla acerca de que este cáliz, esta flor y este fruto fueron hechos en unidad. Y por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos 10:25 en la versión King James, hermano, no os dejen de ensamblarse como algunos tienen por costumbre. Entonces está hablando la traducción, que la King James es una de las versiones, es la versión en inglés, que es de las versiones más apegadas a la traducción del griego, del hebreo. Y entonces es ahí donde dice, no te dejes de ensamblar en una congregación. Y mucho más cuando ves que aquel día se acerca, dice, exhortaos unos a otros a no dejar de congregarse. Entonces, este candelero nos habla a nosotros acerca de la unidad. Y la unidad la vamos a encontrar dentro de una congregación. Si tú recuerdas, la Biblia nos habla que el altar de bronce y el lavacro donde se lavaban los sacerdotes las manos y los pies estaba en un lugar llamado el atrio o el patio. Ahí no había techo, no había nada que los cubriera. Pero cuando entraba el sacerdote al lugar santo y al lugar santísimo, dice la Biblia que eran, hermano, unos compartimientos o unas habitaciones que estaban techadas. Entonces nos habla la Escritura que el lugar que ocupaba el candelero dentro del lugar santo traía unidad y debe traer o haber en nuestra vida cobertura. Es decir, la cobertura el cristiano la va a encontrar congregándose en una iglesia y teniendo un pastor, porque dice la Biblia que la tarea del pastor es velar y supervisar el alma de la iglesia para que la iglesia pueda caminar en rectitud, en obediencia y en un servicio completamente entregado al Señor. Entonces, por eso está hablando acerca de que cada uno de los cáliz, de la flor y del fruto tenían que ir en una sola pieza, hablándonos de unidad y hablándonos de cobertura. Yo no sé si tú como cristiano te estés congregando. Quizá te has conformado con encender tu televisor o las redes sociales y te has conformado con escuchar y te sientes bien y quizá tu conciencia se aplaca un poco por los malos caminos que quizás has llevado. Pero déjame invitarte a que debes congregarte en un lugar. No debes solamente escuchar la palabra del Señor, debes congregarte en un lugar, porque ahí tú te unes con el pueblo de Dios, te fortaleces, te gozas, oran unos por otros, se enseñan unos a otros, se exhortan unos a otros y tienes la cobertura de un pastor que está pendiente de ti, que te llaman. Por eso yo le he dicho a las personas que me ayudan a visitar, que me ayudan a hacer la obra del Señor, cada vez que estoy con ellos siempre les digo esto: ustedes son mis ojos y son mis oídos. Entonces, si yo no sé o yo desconozco sobre la situación de algún hermano y que algo le pasó, si ustedes saben, si ustedes oyeron o ustedes vieron, háblenme, díganme lo que está sucediendo para que yo pueda llamarlo, para que yo pueda visitarlo y podamos ministrarlo y orar por él, y si necesita ayuda en alguna forma nosotros podamos brindársela. Ellos son mis ojos y son mis oídos. Y entonces de esta manera podemos ser más efectivos y podemos suplir la necesidad de cada uno de nuestros hermanos en la congregación. Por eso esto nos enseña la importancia de la unidad y de que nosotros no debemos ser creyentes que vivamos sin cobertura, sin nuestro pastor, sin nuestra iglesia. Al vivir en nuestra iglesia, hermanos, nosotros tenemos derechos de hijos y tenemos derechos también para poder convivir
y estar con nuestros hermanos aprendiendo y madurando unos a otros. Después dice la Biblia en el siguiente diapositiva, dice la Biblia que tenía que alumbrar hacia adelante. Ahí vemos por dentro lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí vemos esa mesa larga que se ve en el primer compartimiento o habitación. Tenía, hermanos, los 12 panes representando a las 12 tribus de Israel y en medio estaba el vino. Después vemos frente a esa mesa el candelero encendido, ya las lámparas, y a un lado, al lado derecho, vemos el altar del incienso. Eso eran los muebles que se tenían dentro del lugar santo, donde el sacerdote entraba, él comía los panes, tomaba el vino, él ofrecía el sacrificio de incienso al Señor, símbolo de las oraciones, y estaba entonces el candelero. Y en la parte final o profunda, ahí vemos que dividía una cortina y ahí se encontraba el arca del pacto o el arca del Señor, donde ahí vemos una luz que desciende del cielo y que posa sobre la tapa del arca, que era el trono de Dios, y dos querubines protegiendo, guardando la gloria de Dios en ese lugar. Entonces vemos ahí el candelero, dice que tenía que alumbrar hacia adelante. La parte en que había sido puesto el candelero era para que pudiera alumbrar al sacerdote en toda la habitación. Esa era la parte clave o el lugar clave para que se alumbrara toda esa habitación, y entonces el sacerdote podía hacer sus labores ofreciendo sacrificio y pidiendo por las 12 tribus de Israel. Dice la Escritura que esa lámpara o ese candelero alumbraba las 24 horas del día. No podían, hermano, dejar que se apagara. La única vez que apagaban el candelero era cuando era necesario limpiarlo y pulirlo. Era el único momento en que se apagaba la luz del candelero. Pero es ahí donde nosotros nos damos cuenta, hermano, que lo que hacía el candelero es que alumbraba, daba visión al sacerdote. Porque fuera de, hermano, el lugar santo y del lugar santísimo, ya no podía alumbrar la luz del día, sino lo que alumbraba ahora era la luz del Señor. Entonces, la luz del candelero nos enseña que cuando tú y yo, hermano, hacemos esta labor de entrar al lugar santo y de poder encender las lámparas del candelero, nosotros recibimos visión, recibimos revelación. ¿Para qué? La Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, dice, para que andemos en toda verdad y en toda justicia. Es ahí donde Dios nos va a mostrar la visión de lo que Dios nos manda hacer a cada uno de nosotros, pero también nos alumbra y nos da visión para caminar, hermano, en la verdad y en la justicia. Pero si tú recuerdas en el libro de Zacarías capítulo 4, el profeta Zacarías, dice la Escritura, que lo llevó el Señor en visión, y dice que cuando lo llevó a ese lugar, dice que le dijo o le preguntó, ¿qué es lo que ves? Y le dijo, Señor, veo un gran candelero. Y dice que en ese candelero veía que por la parte de arriba tenía unos orificios en el brazo principal, en la caña principal, y dice que ahí veía que le echaban aceite para que se pudieran encender las 7 lámparas. Y dice que le dijo, ¿y qué más ves? Y dice, veo 2 olivos, uno de un lado derecho y el otro del lado izquierdo. Y dice la Escritura que Zacarías no se quedó, hermano, con la duda, sino que al final, ya en el último versículo, 2 últimos versículos, el Señor, ¿verdad? Al Señor le pregunta y le dice, Señor, ¿qué significan esos olivos al lado? Y le dijo, esos olivos son 2 hombres que son iluminados por el fuego o por la presencia de ese aceite, de esa unción del Espíritu Santo. Entonces nosotros entendemos, si nosotros somos el candelero y el Señor es el aceite, es la unción, hay 2 formas en que Dios pone unción sobre nuestras vidas. La primera es que este candelero llamado cuerpo recibe el Espíritu Santo, la unción, la presencia del Espíritu Santo. Pero también recibe ese aceite de la unción. Y cuando se ungía a un rey o a un sacerdote, dice la Escritura que era para habilitarlo y que pudiera ejercer su ministerio o el trabajo que Dios le había mandado hacer. Por eso, para que un rey pudiera fungir como rey, tenía que venir el profeta de ese tiempo, ungirlo, declarar palabra del Señor sobre él, y cuando era ungido, inmediatamente el Espíritu Santo venía sobre ese rey para habilitarlo y para que pudiera reinar con justicia y con equidad. Entonces nos damos cuenta
que eso es lo que nosotros encontramos, hermano, en el lugar santo a través del candelero, donde nosotros tenemos que madurar, alcanzar 1,80 m para que nosotros podamos desarrollar, madurar, dar fruto para el Señor. Tenemos que dejarnos labrar, formar por el Señor. Por muy duro que en ocasiones parezcan las situaciones que experimentamos o que vivimos, nosotros debemos dejar que Dios hable, trate en nuestra vida y dejarnos, hermano, dar forma en nuestra alma, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, aún en nuestra manera de sentir. Por eso hay esa lucha y debemos decir como David: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque aún he de alabarle y he de darle gloria y alabanza. Aún en medio de la adversidad y de la lucha, él gritaba y cantaba voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, porque la diestra de Jehová sublime es, poderosa es. Y no moriré, sino que viviré confiando en las obras del Señor. Y el que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. David tenía luchas en medio de la prueba, en medio, hermano, de las guerras, pero él clamaba para que su vida fuera transformada, fuera labrada. Por eso dice la Biblia que fue el dulce cantor de Israel y que hasta el día de hoy no se ha levantado otro rey como David. Y es el único rey del cual su pueblo tiene memoria, lo honra, hermano, y guarda su nombre y guarda el estilo de vida que él llevaba delante del Señor. Por eso cada uno de estos muebles a nosotros nos enseñan las cosas que debemos trabajar en nuestra alma. Esas son las labores de nosotros como sacerdotes. Cada uno de nosotros necesitamos trabajar estas áreas para que entonces seamos verdaderos sacerdotes de Dios, genuinos sacerdotes, donde no usemos nuestro propio fuego, sino tomemos el fuego del Señor y sea el fuego que nosotros impartamos al resto de la congregación para que la gente pueda ser llena de la presencia y de la unción del Espíritu Santo y podamos ser habilitados para el servicio del Señor. Hermano amado, hay mucho trabajo, mucho camino todavía que recorrer en estos tiempos y más cuando vemos que aquel día se acerca. Hoy es el tiempo donde el sacerdote debe ejercer cada una de estas labores y debe de tener muy claro que nosotros somos los únicos medios que Dios puede utilizar en este tiempo para que la gente conozca al Dios vivo y al Dios verdadero. Estos sacerdotes eran honrados y tenidos por doble honor en su tiempo porque eran la voz misma del Señor, la representación del Dios vivo en medio de sus días, y la voz de estos hombres era ley porque todo lo que ellos enseñaban y declaraban tenía el poder y la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas, y entonces el pueblo se llenaba de esa enseñanza y de la presencia del Señor. Hoy eres tú y yo ese medio que Dios quiere utilizar. Por eso, hermano, ubica ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cada una de estas funciones, comiénzalas, hermano, a hacer en tu vida. Estas son tus labores, mis labores, para que nosotros podamos ejercer el sacerdocio en este tiempo que estamos viviendo y que cuando nosotros oremos por las personas, cuando nosotros oremos por sus peticiones o por sus necesidades, el poder de los cielos descienda del cielo y que el Señor vele por su palabra y se cumpla, y entonces la gente pueda ver como en el tiempo de Elías, hermano, que cuando él oraba, le declaraba y le decía a Dios: respóndenos Jehová, y que sepa todo este pueblo que tú eres el Dios de Abraham. Y entonces dice la Biblia que el fuego de Dios descendió sobre el altar, consumió el animal, consumió el agua, y dice la Escritura que todos fueron testigos del poder y de la gloria del Señor. Hoy en nuestros días estamos enfrentando un espíritu de muerte que se llama COVID-19. Estamos enfrentando un espíritu de miedo, hermano, que está queriendo destruir la vida de las personas. Estamos peleando contra un espíritu que ha traído, hermano, desintegración en las familias, pleitos entre las familias. Pero la palabra que tú y yo podamos declarar sobre sus vidas es lo que va a traer sanidad a nuestra tierra, sanidad a las familias. Por eso es importante que tú conozcas cuál es la labor del sacerdote, y cuando tú ejerces tu sacerdocio conforme está escrito en la palabra, entonces tú vas a poder ver el poder y el respaldo de Dios, y la gente va a salir de las tinieblas a la luz, y la atmósfera de ellos va a ser cambiada completamente para que ellos experimenten el gozo de la salvación del Señor.
Por eso cantaba o cantamos nosotros, hermano, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, como los que ríen, nuestra boca se llenará de risa y cantaremos grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres. Y diremos como aquel hombre también, así como David danzaba, así como David cantaba, de esa misma manera nos gozaremos y nos deleitaremos en medio de tu presencia, y las naciones verán y escucharán lo que nuestro Dios puede hacer, y ellas anhelarán tener al Dios de nuestras vidas. Por eso, amado hermano, yo quiero que hagamos una oración en esta mañana y le digamos a Dios: ayúdame, Señor, a cumplir mis labores de sacerdote. No me dejes perder el tiempo ni invertir mi tiempo en cosas vanas. No me dejes, Señor, abrirle la puerta de mis oídos, de mis ojos y de mi boca, Señor, a la desgracia, a la situación en que estamos viviendo. Al contrario, Señor, yo las abro para que la luz, para que la verdad me instruya, me guíe, Señor. Yo quiero entrar al lugar santo, estar delante del candelero para que la visión de Dios se aclare en mi vida y yo sepa, Señor, que donde se mueve la nube, donde se mueve, Señor, yo podré ir y hay certeza de que tú estás conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que mires hoy nuestras vidas. Hoy nos ponemos, Señor, ahí en tu presencia, declarando en el nombre de Jesucristo, Señor, que queremos hacer la labor del sacerdote, Señor, del sacerdocio santo, agradable delante de ti, Dios mío. Señor, creemos firmemente que la labor número uno de nuestra vida es abrir y cerrar las puertas todos los días, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Señor, hoy te pedimos que si nuestras obras han sido injustas, si hemos abierto las puertas en la noche y las tinieblas han entrado, Señor, el pecado, Señor, perdónanos por haber, Señor, ensuciado nuestra alma, Señor, por lo que vimos con nuestros ojos, por lo que escucharon nuestros oídos, o por lo que ha hablado nuestra boca. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que toda inmundicia, Señor, toda contaminación la echamos de nuestra vida, todo lo que ha contaminado nuestro oído, nuestra mente, Señor, hoy atamos todo argumento, toda palabra mentirosa y la echamos en tierra y no tiene derecho legal en nosotros, no tiene autoridad, Señor. Hoy declaramos que nuestros ojos son lavados, limpiados, sanados con el colirio que hay en tu mano, Señor, y nuestra boca, Señor, se rejuvenece, Señor, Dios mío, con palabra de vida, con palabra, Señor, de fortaleza. Hoy declaramos que también removemos las cenizas de nuestra vida, Señor, si nuestro amor, si nuestra fe, si nuestro celo por Dios ha sido incompleto, Señor, Dios, perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, por no tener una fe viva, una fe verdadera, firme. Señor, perdónanos por amarte, Señor, Dios mío, a medias. Perdónanos, Señor, si hemos sido tibios. Perdónanos, Padre, si hemos tolerado al pecado y no hemos tenido el celo de Dios para apartarlo y apartarnos de él, Señor. Hoy removemos las cenizas de nuestra vida, símbolo, Señor, del pecado, símbolo de la oscuridad, y le echamos fuera y declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que el fuego, Señor, de tu Espíritu Santo no se acaba, Señor, sino se mantiene encendido en cada uno de nosotros. Hoy declaramos, Señor, que queremos quemar incienso, Señor, Dios mío, puro delante de tu presencia. Hoy declaramos, Señor, que nos perdones si solamente nos hemos dado el tiempo de estar hablando, llorando, quejándonos en tu presencia. Perdónanos, Señor, por solamente estar hablando y hablando y hablando y no llegar, Señor, al punto, Señor, que tú quieres que nosotros lleguemos, Padre. Hoy declaramos, Padre, que tú nos das hambre, sed de tu palabra para escudriñarla, para leerla, para comprenderla. Señor, cada vez que la leamos vamos a hacer anotaciones, vamos a subrayar las promesas que hay para que puedan ser cumplidas en nuestra vida. Hoy declaramos, Señor, que vamos a tomar nuestra autoridad y, Señor, el derecho legal para que cada vez que levantemos nuestra oración, Señor, Dios mío, tú veles por tu palabra y la ejecutes en su momento, Señor, a favor de las personas por las cuales
intercedemos y clamamos, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que venimos a la fuente, Señor, de agua viva, de agua limpia, a lavar nuestros caminos, nuestras obras, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y una vez que hagamos todas estas cosas, declaramos, Padre, que encenderemos el candelero, Dios precioso. Ayúdanos a crecer, Señor, a desarrollarnos, a dar fruto, Señor, a través de la palabra, Dios mío. Déjanos ver más allá de lo que está escrito, lo que está debajo de la palabra, Señor. Déjanos tomar cada una de esas semillas, Señor, para poder, Dios mío, cocinarlas y hacer una comida, Señor, nutritiva, agradable, que nos fortalezca, Señor, a cada uno de nosotros y podamos dar fruto a través de ella. Ayúdanos, Señor. Dejarnos formar, Dios mío, valga la redundancia. Déjanos estar dispuestos a ser formados. No queremos pasar una y otra vez por lo mismo sin darnos cuenta que lo que hacemos es rebelarnos a ser formados. No queremos ser entendidos y con una vez es suficiente. Basta, Señor. Hoy declaramos que seremos obedientes, Padre, y sensibles a lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Hoy declaramos también, Señor, que nos ayudas a tener una mentalidad de unidad, Señor, de integración. Dios mío, que nos permites entender la importancia de congregarnos en un lugar. Cada uno de nosotros, Señor, estamos dispuestos, estamos creyendo, Señor, que prontamente vamos a congregarnos como un solo hombre, Señor, y seremos hombres y mujeres, Señor, transformados para llevar tu luz y tu palabra a los perdidos, Dios mío. Hoy declaramos, Señor, que ese aceite, esa presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sea depositada dentro de nuestro candelero, Señor, para que haya unción, para que haya visión en nuestras vidas. Así que cada uno de nosotros podamos, Señor, ser usados en el camino, Dios, en tu obra y las personas puedan conocerte. Te damos gracias y declaramos bendición en el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias te damos en esta mañana, Señor, con todo nuestro corazón y declaramos que nuestros caminos y nuestra vida, nuestras obras son prosperadas en ti y vamos a ser cuidadosos, Señor, de hacer nuestra tarea como sacerdotes en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén, Padre. Amado hermano, pues le hemos enseñado en esta mañana las labores del sacerdote y la importancia de lo que cada una de estas cosas hace en nuestras vidas. Prepárese, hermano, ore al Señor, escudriñe la Escritura, aprenda de todo lo que el Señor le muestre, porque vamos a vivir días, hermano, difíciles, pero con la presencia del Señor y con su guianza, todo podemos hacerlo decentemente y en orden, como dice la Escritura. En estos días ya salió, hermano, en la página del gobierno de los estados de toda la República, que pueden ellos acusar, hermano, o denunciar a las iglesias que se estén reuniendo, se estén congregando mientras no haya permiso para poder congregarse y hacer sus eventos religiosos. Y esto es sano por un lado, hermano, pero por otro lado también nos damos cuenta que el tiempo se está alargando cada día más. Y por eso yo le invito a que usted, hermano, se prepare y esté listo y que usted esté orando al Señor por aquellas personas de su colonia, de su familia, de su trabajo, para que usted empiece, hermano, a poder de una manera u otra poderle compartir y poderle hablar sobre la palabra del Señor. Si esta situación continúa de la misma manera, hermano, pero si ya hay más posibilidades de poder salir a visitar a las personas, aunque todavía no haya el permiso de estar en las iglesias, yo quiero invitarle a que usted se prepare. Ayer platicaba con algunos de los servidores de la congregación y platicábamos, hermanos, sobre la importancia de podernos mirar o poder orar por ustedes y poderlos, hermano, llegar a visitar a sus hogares, pero hasta que, hermano, esto pueda estar más tranquilo, con menor, hermano, problemas o índice de mortandad. Pero queremos posteriormente, si todavía no hay permisos en las iglesias, queremos, hermano, por lo menos estar visitándole, animándole, pero todo recuerde, decentemente y en orden, con los cuidados y con todo lo que nosotros debemos hacer para no contagiarnos. Pero yo quiero invitarle a que usted se prepare. Ayer uno de los servidores me decía que está, hermano, utilizando el teléfono, está haciendo
está grabando un mensaje corto de unos minutos y se lo manda a sus familias, se lo manda a sus amigos para poderles dar un mensaje y una palabra de consuelo. Esta idea me pareció muy importante, me pareció fabulosa, hermano. Entonces yo quiero invitarle a que usted y yo nos hagamos hábiles en esta área. Yo le invito a que de la misma manera y en su casa pídale a su esposo, a su esposa, a sus hijos, que le estén grabando y que usted pueda dar una pequeña palabra de meditación, de reflexión o de ánimo a la vida de sus familias, a la vida de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, pero que usted y yo podamos, hermano, desde este momento ser instrumentos de bendición. No esperemos hasta que, hermano, se nos autorice, no. Comencemos a habilitar ese fruto, esos dones que Dios nos ha dado, y entonces envíele pequeños mensajes grabados para que lo vean, para que escuchen su voz y que la gente pueda ser fortalecida. Esta idea me pareció, hermano, formidable, excelente, y es una de las maneras en que nosotros podemos enviarle un mensaje directamente a la gente que amamos o aún a las personas de su colonia. Dígales a los que con los que usted tiene amistad, te voy a mandar un mensajito grabado para que lo puedas escuchar y puedas saber que Dios está teniendo cuidado de todos nosotros y que yo estoy orando por ti, estoy orando por tu necesidad. Entonces, amado hermano, hágalo. Hay otras personas que se han dado a la tarea y al compromiso de poder mandarse todos los días un versículo diario entre cierto grupo de contactos. Se mandan un versículo diario, un mensaje diario para poder fortalecer la fe, poder, hermano, avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas cosas, hermano, hagámosla. Yo la invito a que lo hagamos, y esto va a servir, hermano, para que nos animemos y nos fortalezcamos unos a otros en el Señor, y que cada uno de nosotros podemos ser instrumentos de bendición a nuestras familias. Y si no, hábleles por teléfono, pregúntenles cómo se encuentran, y de esa manera nosotros vamos a poderles llevar una palabra de consuelo, de paz y de esperanza. Por eso, amado hermano, utilicemos lo que el Señor nos ha confiado y nos ha dado el privilegio de vivir en estos tiempos para que nosotros podamos ser eficaces. Yo le agradezco mucho el haber estado con nosotros. Una vez más, reciba un abrazo cariñoso. Los extrañamos a todos ustedes, desde los más pequeños hasta los más grandes. Estamos orando por ustedes y sus familias, y creemos, hermano, que el Señor va a prosperar nuestras vidas, nuestras familias, y también estamos orando por sus trabajos, por sus negocios. Que Dios le dé gracia, le prospere, y que usted pueda suplir las necesidades de su familia. Y agradezco una vez más a todos aquellos que han traído sus diezmos. Con eso, hermano, hemos podido estar cada uno de nosotros supliendo también nuestra necesidad, y cuando, verdad, no alcanza, el Señor ha sido bueno y ha provisto de otra manera, pero siempre ha sido fiel, y nos hemos mantenido creyendo que el Señor nos dará lo mejor del trigo, lo mejor de la miel y del panal. Amén. Por eso, Dios le bendiga, reciba un abrazo y nos vemos en la próxima transmisión.